Eso se necesita, obviamente, una breve explicación. A ver si me permiten, acá está. Bueno, ahí está, el teletrabajo es una modalidad de trabajo no presencial, o sea, quiere decir que no estamos dentro de nuestro ambiente o lugar de trabajo, que es el común, que establecida por, ¿no? Establecida por las partes, o sea, se pone de acuerdo la empresa y los trabajadores, ¿no? Y está regulado por la ley 336 y bajo un reglamento. Mientras que el trabajo remoto es una modalidad de trabajo no presencial, establecida durante el contexto de la pandemia, que la estamos viviendo en este momento, es regulado también, ¿no? Por una resolución, ¿no? Entonces ya vemos la diferencia, ¿no? Mientras que el trabajo está establecida por ambos, se ponen de acuerdo, el trabajo remoto simplemente lo establece la empresa. El teletrabajo también requiere acuerdos de las partes, o sea, se tienen que poner de acuerdo ambos, tanto el trabajador como la empresa, mientras que en el trabajo remoto simplemente es la decisión del empleador y ellos dan las indicaciones cómo se va a trabajar. Se formaliza a través del contrato, ¿no? Un contrato de trabajo, una adenda en el teletrabajo, mientras que en el trabajo remoto se formaliza a través de una comunicación al trabajador. El teletrabajo, las condiciones de trabajo se determinan en el contrato, ¿no? El contrato que ya se ha dado, ya es un contrato anterior a todo esto, mientras que en el trabajo remoto las condiciones de trabajo se definen a través de comunicados, ¿no? Del empleador, o sea, de la empresa. En el teletrabajo, el empleador debe brindar, ¿no? Las recomendaciones y determinar los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente están poniéndose de acuerdo ambas partes, mientras que en el trabajo remoto el empleador deberá brindar recomendaciones también, ¿no? Y comunicar, ¿no? Entonces, mientras que en el trabajo se van poniendo de acuerdo, en el trabajo remoto simplemente ¿no? En este caso el empleador o la empresa es la que obviamente simplemente comunica, ¿no? Lo que van a hacer, las funciones que van a realizar. La duración será determinada por las partes, ¿no? En este caso el teletrabajo, mientras que en el trabajo remoto será utilizado durante el estado de emergencia. Entonces, en este caso, obviamente está programado hasta el 7 de septiembre de 2020, entonces simplemente eso se tiene que ir viendo o regularizando, depende cómo vaya avanzando este tema de la pandemia, ¿no? Que aparentemente parece que todavía puede ser que se extienda, ¿no? Entonces todavía eso no lo podemos ver. Muy bien. Eh, el del trabajo y el trabajo remoto obviamente tiene algunas condiciones. Una de esas es que se realiza a distancia, ¿no? Se realiza en un lugar diferente a nuestro centro de trabajo. Quiere decir que no se da ni cercano al trabajo, sino un lugar diferente al común del trabajo. 85. Sí, la estrategia que se utiliza, utiliza medios informáticos para la comunicación. Sabemos que realmente hoy día un celular, una tablet, una computadora, una laptop, una notebook, entonces son las herramientas que se están utilizando siempre y cuando obviamente puedan manejar la tecnología y la capacidad también, ¿no? Entonces, obviamente va a depender mucho del instrumento informático que se va a utilizar. Normalmente es una computadora o una laptop, pero bueno, obviamente ya la tecnología ha avanzado bastante también. ¿Qué nos va a permitir este teletrabajo? No, nos va a permitir un ahorro de un 60 y 80% ¿no? En ahorros de costos de la inmobiliarios. Quiere decir pues que tanto se va a favorecer el trabajador como la empresa, ¿no? Porque obviamente en la empresa ya no va a haber consumo de agua, de luz, ¿no? Obviamente de algunos servicios. Y obviamente en el caso del trabajador, obviamente los pasajes, el tiempo, el dinero, los costos. Entonces, se está ahorrando entre un 60 y 80%. Y por último, el beneficio que nos da para la empresa es que los trabajadores van a aumentar su productividad. Entonces, como ya van obviamente con funciones más dirigidas, con objetivos más definidos, entonces el trabajador ya no hay motivos, que eso ya les voy a ir explicando en las ventajas y desventajas, que el trabajador ya obviamente va a tener el tiempo más dedicado a esto, ¿no? También obviamente es cuestión de estar ordenados también, no es simplemente es trabajar en casa, sino también tener un orden, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos las siguientes. Una de las primeras ventajas es la mayor conciliación y flexibilidad, ¿no? El tiempo de desplazamiento podría ser utilizado en otras tareas y evita el agotamiento físico. Quiere decir que en el caso de ustedes, como ya no hay un desplazamiento hacia el centro de trabajo, obviamente ese tiempo lo pueden utilizar en estas tareas. Por eso que hoy en día con este teletrabajo y trabajo remoto se está priorizando mucho el tema
de la unión familiar. ¿Por qué? Porque obviamente eso va a permitir pues más comunicación con la familia, porque a veces el trabajo absorbe mucho tiempo de las personas, entonces se está obviamente tratando de que en esos espacios la familia pueda compartir, ¿no? Y aprovechar en este tiempo. Y obviamente también lo que va a hacer es que va a evitar el agotamiento físico, ¿no? Entonces, el levantarse, el ir al paradero, no encontrar un carro, entonces te va a generar también ese estrés. Entonces, ya no lo vas a tener porque obviamente ya se vuelve más flexible tu horario porque es un horario. De repente, bueno, normalmente es ahorita está haciendo en casa, ¿no? Ahorro de tiempo se va a poder aprovechar en hacer ejercicios y estar como la familia, como les dije en primer momento. Entonces, va a ser bastante útil. Otra de las ventajas es ahorro del dinero, ¿no? Tanto para la empresa como para las oficinas, ¿no? Porque obviamente ya no se va a gastar en movilización y obviamente en algunos servicios que normalmente se usaba en la empresa. ¿Qué otras ventajas tenemos? Tenemos el aumento de la productividad, porque obviamente como estamos concentrados solamente ya con objetivos y trabajos más específicos, ya obviamente no se va a gastar la energía en otros, ¿no? Entonces, en otras funciones que de repente en la empresa se pueda requerir. Y también reducción de la contaminación, pues ya sabemos que al no movilizarse las personas genera un beneficio social y personal, ¿no? Porque ya no contaminamos el ambiente y si ustedes habrán visto, pues a los 2 meses de la pandemia, pensemos que el 15 de marzo empezó todo este tiempo, más o menos en mayo se pudo apreciar pues que los mares y el cielo de Lima, que obviamente era bastante contaminado, pues se redució bruscamente, ¿no? Entonces, también eso se ha demostrado, pues que la contaminación es netamente producida también bastante bueno, por el ser humano, por no decir personas. Lo que va a permitir también este teletrabajo es la retención del talento. Cuando hablamos de retención del talento, quiere decir que la empresa, antes de despedir a sus trabajadores, obviamente va a tratar de retener a las personas que la van a ayudar, ¿no? Entonces, de repente personas que son muy competentes, entonces en ese caso la empresa se va a ver beneficiada porque va a seguir contando con este personal que los va a ayudar, no para el trabajo de esto, ¿no? ¿Qué otras ventajas también tenemos? También tenemos otras más. Reducción del ausentismo laboral. Ya sabemos que a veces por temas de accidentes, enfermedades o problemas familiares, a veces el personal se ausenta del centro de trabajo. Entonces, eso también de alguna forma va a variar y también ha variado bastante, ¿no? Porque con este tema del COVID-19, si se habrán percatado, la mayoría nosotros tratamos con, bueno, acá la doctora Doris no me va a desmentir, es un tema de cuidado. Todos hemos empezado a cuidar nuestra salud, no enfermarnos, porque ya sabemos pues que el virus, cualquier no límite o cualquier espacio que le damos, no nos descuidamos nuestras defensas, prácticamente empezamos a enfermarnos. Entonces también esta pandemia nos ha hecho preocupar por la salud, ¿no? También otra de las ventajas de este trabajo remoto o teletrabajo es que los conflictos en la empresa se han reducido, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que ya no hay la convivencia, y ya sabemos que ese es el tema de las convivencias en grupos de trabajo o empresas, obviamente se generan conflictos, ¿no? Porque obviamente a veces no tenemos los mismos objetivos o no tenemos obviamente la misma disposición. O de repente llegaba personal cargado de su casa, lo que a veces mucho sucede. Problemas en casa, problemas familiares, a veces los que ya son casados, problemas con la pareja, con la esposa. Y obviamente este tipo de problemas era llevado al trabajo y, bueno, generaba este tipo de conflictos. Y bueno, eso lo he puesto en último lugar porque es definitivamente que eso, esta una de las ventajas y para mí también una de las más importantes es que nos va a generar menos estrés, ¿no? Como ya les dije anteriormente, como ya no hay movilización, ya no hay que tengo que llegar temprano, entonces, como ya todo se maneja desde casa, como les digo, siempre y cuando la persona sea, como dice, responsable y ordenada, porque si no, esto no va a funcionar. Este teletrabajo o trabajo remoto de casa no funciona si la persona no es responsable y no es ordenada, definitivamente que no va a funcionar. Entonces, eso ya va a depender también de la estructura de la persona y obviamente, como les dije, también de la responsabilidad. Muy bien. Aparte de las ventajas, porque obviamente toda situación o todo tema siempre vamos a tener ventajas y desventajas, también
teletrabajo, trabajo remoto también presenta sus desventajas, ¿no? Ya vimos, les he presentado un resumido más o menos unas 9 ventajas. Obviamente las desventajas a veces también no se van generando, ¿no? Por ejemplo, una de las desventajas que también ha ocurrido mucho en estos tiempos ha sido una desvinculación con la compañía, o sea, con la empresa, ¿no? Hace que el trabajador pierda vinculación y nexo con la compañía. Entonces, se pierde obviamente el contacto con la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente lo estamos haciendo nuestro trabajo fuera del centro o del lugar de trabajo, ¿no? Otra desventaja también ha sido es que se elimina el ambiente laboral. ¿Cómo es eso que se elimina el ambiente laboral? Porque obviamente ya no se trabaja en grupo, ya no hay contactos, ya no hay trabajo en equipo. Entonces eso también, este trabajo ha hecho que se elimine este ambiente laboral, ¿no? Porque obviamente el ser humano, como les dije en temas anteriores, el ser humano necesita relacionarse, necesita contactarse con otras personas. Entonces, de repente, para los que tienen familia, a veces, entre comillas, ha sido un poco más saludable porque han tenido una estructura, un entorno familiar. Mientras que para los que han sido solteros y, bueno, se han presentado casos, bueno, porque yo sí, ahorita estoy trabajando también en otra área y he tenido casos, obviamente, de personas que viven solas y se han deprimido, ¿no? Porque se sienten solas. Porque inclusive cuando sus familias viven en provincia y se han quedado acá solos, porque obviamente sabemos que cerraron fronteras, tanto también ahorita ya de los mismos departamentos, de las mismas regiones, entonces se sienten solos acá y eso nos ha generado depresión. Entonces a veces se tiene que dar el soporte, entonces la empresa le ha creado una ventaja porque como dice ya no lo podemos observar, está en casa, ¿no? Está a través de una máquina. Por ejemplo, ahorita como usamos nosotros, simplemente podemos escuchar una voz o ver una imagen, pero no podemos saber a ciencia cierta qué está pasando detrás de nosotros. Entonces se ha generado también una desventaja. Otra dificultad que se ha dado, bueno, para la empresa es, de hecho, la dificultad para poder controlar al empleado, ¿no? Mientras está en la empresa, uno le controla una entrada y una salida, o las actividades que está realizando a diario. Entonces, en este caso, ya el trabajo, pues, se va a medir por objetivos y resultados, ya no por horas de trabajo, ¿no? Porque ya sabemos que nosotros en una empresa, en un centro de trabajo, cumplimos un horario, ¿no? Entonces, hay horas de trabajo, mientras que en el teletrabajo, pues, obviamente ya se mide por objetivos y resultados. Y como les dije que dentro de las ventajas está pues para mí el tema de que sean ordenados y responsables, este trabajo remoto funciona. Si no, no se convierte en una desventaja. Otra dificultad es para el trabajo en equipo, ¿no? Eso también definitivamente así como había ventajas, las desventajas también es que ya obviamente ya no hay un tiempo de reunirse porque a veces uno está trabajando, pero de repente hay espacios donde nos reunimos en la hora del almuerzo o en la entrada o a la salida del trabajo, obviamente existe un contacto físico. Entonces eso también ha generado unas desventajas, ¿no? Porque más de repente ahorita han ido sufriendo las personas que son extrovertidas, o en este caso, como ustedes lo conocen, las personas que son amigueras. Entonces imagínense toda la contención emocional que se tienen estas personas porque si tienen ese contacto de estar con los compañeros, o son de repente los compañeros de trabajo que ponen las pilas al grupo, son los que están de repente, hasta de repente bromeando, ¿no? Pues son la gente que a veces se empuja. Y si no hay esto, a veces hay personas que no pueden funcionar. Entonces se pierde este trabajo en equipo, ¿no? Otro también lo que ha generado esto es es el cambio de cultura. Cuando cambia de cultura quiere decir el cambio de filosofía, ¿no? Cuando ponemos el cambio de cultura es, obviamente las empresas han tenido que adaptar, ¿no? De repente, bueno, me imagino que en el caso de ustedes es un poco a veces complicado hacer el trabajo remoto porque de repente es un trabajo más físico, de repente, ¿no? Entonces, de repente para otros que sí pueden hacer un trabajo en computadora, sí pues ha sido un cambio de filosofía, ¿no? De repente estar en un centro de trabajo y obviamente reportar la información que necesita, ahora simplemente hacerlo desde su oficina es un poco complicado, ¿no? Eh, ¿Qué otras desventajas también tenemos? Como les dije, se ha ido generando, ¿no? Entonces, el tema de las ventajas también es que hay personas que se les ha creado el aislamiento, ¿no? Algo así también les comentaba en la clase anterior, en la charla anterior, que ha habido casos que he tenido COVID psicológico, ¿no? Que han presentado todos los síntomas, pero cuando los han hecho la prueba, ¿no? Tanto la prueba rápida como la molecular, entonces no han dado negativo, ¿no? Y la persona decía, no, pero mira, tengo este síntoma, no puedo respirar, me arden los ojos, me duele el cuerpo, entonces
han asumido de repente síntomas de COVID, pero simplemente ha sido temas de aislamiento. Entonces, miren, este aislamiento en algunas personas obviamente no ha generado de repente algo positivo, sino ha generado algo negativo, ¿no? Entonces, a veces el mismo trabajador se comienza a excluir, ¿no? Porque de repente siente que ya no está con los compañeros. Y como les digo, hay personas que trabajan en grupo. Al no pasar esto, obviamente, sí les genera, obviamente, un tema de, ¿no? De aislamiento y, como les dije, ya se van creando problemas psicológicos. Es ahí donde prácticamente el psicólogo es el que tiene que trabajar para darles este soporte emocional, ¿no? Otro también es el descenso de la productividad. En algunos no les ha sido tan sencillo, tan fácil generar un nuevo ambiente de trabajo. A veces hay personas que están estructuradas o, como ustedes dicen, personas que están parametradas, ¿no? Cuando decimos parametradas, ¿qué quiere decir? Que obviamente las personas desde que llegamos al trabajo ya sabemos cuáles son nuestras funciones que tenemos que hacer. Entonces, esa modalidad, cambiarla a tu casa como que se mueve todo, entonces ya no es lo mismo, entonces ya no es sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque ya obviamente implican, como les dije también dentro de las ventajas, se generan también tareas de casa, porque como ya estamos en casa, obviamente ya tenemos que equilibrar, pero entonces se ha generado también una desventaja, ¿no? Otra desventaja es la reducción del aprendizaje, ¿no? Se terminan haciendo ¿no? las tareas que les van dando en función ya de una manera mecánica y rutinaria, ¿no? Es como de repente en el trabajo ustedes tenían tiempo pues hasta de repente de proyectar cosas nuevas. Acá en tu casa simplemente estamos esperando pues lo que vamos a mandar, informar, entonces nos concentramos solo en eso. Entonces ya se vuelve una rutina. Ah, ya, mañana tengo que entregar 5 archivos, entonces ya hasta uno se programa y lo entrega. Entonces se pierde el contacto, ¿no? Y obviamente el aprendizaje también se pierde, ¿por qué? Porque ya no se busca, pues. Ya no se busca cosas nuevas o se busca obviamente perfeccionar, sino simplemente a veces se cae en el tema de solo cumplir con el trabajo. Entonces eso también va generando las desventajas, ¿no? Otra desventaja también que tenemos es la pérdida de la confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, obviamente, y se ha dado, ¿no? En algunas empresas que se han dado los ciberataques, ¿no? ¿Qué quiere decir con los ciberataques? Que se ha informado, pues, que obviamente, como se han generado trabajos en casa, como están dentro de un sistema, se han generado, obviamente, ataques entre compañeros, ¿no? Entonces, de repente, algunos una forma de repente de hacer chacota o tomarlo de repente al vacilón, como se dice, entonces sin querer se ha perdido, ¿no? Entonces, ya la empresa ya no puede controlar este tema de mantener información confidencial, porque como es una información que ya uno lo tiene en casa, uno lo puede compartir. Entonces ya desde que se puede compartir información ya no hay confidencialidad en la empresa. Otra desventaja también tenemos los posibles problemas en la empresa, ¿no? El aislamiento, perdón, se retrocedió esto. Ahí va, ahora sí. Ya. Se ha perdido este de acá. Ya. Iniciales. Entonces, cuando se ha creado también ese trabajo remoto o teletrabajo, también lo que ha pasado es que los costos han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas han tenido que llevar el lugar de trabajo a llevar al lugar de casa. Entonces han tenido que llevar pues la computadora, la silla, todos los materiales que uno usó en su trabajo y llevarlo a casa. Entonces esos costos prácticamente se han hecho, ¿no? En algunas empresas para poder continuar el trabajo, pero obviamente costear el equipo, la formación. Ya sabemos que también pues ha tenido que capacitarse también a las personas, al personal que tenga que hacer este trabajo en casa. Entonces, no es simplemente darle una computadora en casa, sino informarles o capacitarlos en cómo enviarlos o las plataformas para enviar, ¿no? Porque de repente muchos estuvieron acostumbrados de manejar, pues, ¿no? Los paquetes más conocidos, ¿no? Tu Word, tu Excel, tu PowerPoint en el trabajo. Y obviamente ahora utilizar otros medios para trabajar, hasta el mismo Zoom, el mismo Meet.
¿no? Entonces, todas estas plataformas prácticamente nos ha generado también capacitarnos para conocer, ¿no? El manejo, ¿no? Entonces, eso también ha generado, pues, costos a las empresas, ¿no? Para que puedan formar. Pero también se ha demostrado que se ha podido también esto hacer una recuperación mayor, ¿no? Porque obviamente las empresas han tratado ¿no? De no perder, pero obviamente sí ha sido una desventaja porque se ha tenido que crear esta información, ¿no? Entonces, no se ve esto, pero ya ahí se ve. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Buenas noches. Si hubieran preguntas, por favor, generarlas en este momento para que pueda el licenciado Rafael contestarlas, ¿no? Las dudas que puedan existir, en especial las personas que están en trabajo remoto. A ver, por favor, si nos comentan si hubiera dudas, preguntas.